Bueno, pues como ya viste en la pantalla, la prédica del día de hoy, ¿cómo se llama, Eden? Quita el techo, ¿sí? Y es en un pasaje que está en la Biblia. Este pasaje lo vas a encontrar en 3 de los evangelios. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas, ¿sí? Entonces fue un momento que vivió Jesús y lo escribió Marcos, lo escribió Mateo y lo escribió Lucas. Entonces significa que es muy importante. Obviamente todo lo que está en la palabra del Señor es importante, pero el hecho de verlo en los 3 evangelios marcado quiere decir que fue un momento muy importante para el ministerio que Jesús estaba realizando y sobre todo la enseñanza que Jesús quería traer a nuestra vida, ¿sí? Vamos a poner, me pones la primera, Nau, por favor, y vamos a leer el versículo. Primero lo vamos a leer completo, es del versículo 1 al 12, ¿ok? Y después lo vamos a ir seccionando y vamos a ir analizando lo que el Señor nos quiere hablar. Dice, en algunas versiones de la Biblia, dice, Jesús sana a un paralítico, ¿sí? Traen como ese título. Entonces, esta historia trata de un paralítico. Todos aquí sabemos lo que es una persona que tiene esta discapacidad. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, no sé si ya habías escuchado esta historia, pero en este momento pues Jesús estaba enseñando, venía ya de haber hecho milagros en diferentes lugares, a diferentes personas, haber sanado a leprosos, y en esta ocasión dice que llega a Capernaum, ¿sí? Llega a esta ciudad y dice, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Ninguno de los 3 evangelios menciona qué casa, si era casa de alguno de los discípulos, de alguien, no menciona de quién, pero dice estaba en casa, ¿sí? Dice, e inmediatamente se juntaron muchos. Entonces, imagínate, como Jesús ya era pues muy famoso en ese momento, ya se había escuchado mucho de él llega, se corre la voz. ¿Qué pasa cuando alguien está pasando algo? Rápido se corre la voz, ¿no? Dicen luego, las malas noticias llegan pronto. Aquí no era una mala noticia, pero se corre rapidísimo la voz. Oigan, que Jesús está en casa de fulanito. No, pues vamos, y se llena. Vete imaginando la escena, ¿sí? Se llena. Esta palabra, yo siempre les digo, una coma, un punto, todo es importante en la Biblia. Y dice, se llenó inmediatamente. O sea, no tardó mucho tiempo en que se llenó, dice, hasta la puerta. Y les predicaba la palabra. Esto es lo más importante, obviamente. Jesús llega y comienza a predicar. Entonces ya estaba una multitud. Yo creo que todos hemos ido a un concierto, ahora que está la feria, ¿verdad? Luego vamos ahí a ver
si está un cantante que nos gusta, vamos, y ¿cómo está? Todos hemos visto esta escena, y ahí te vas metiendo, llega un punto en el que somos muchos y, híjole, no alcanzo a ver. Imagínate, ahorita tenemos micrófonos, tenemos bocinas, en ese entonces no había, ¿sí? Entonces mucha gente quería escuchar a Jesús, quería verlo, quería acercarse, pero ya estaba muy lleno, dice hasta la puerta, ya no había manera de pasar. No sé qué día vi que hubo ahí en la feria evento y hasta se empezó a hacer de que se avienta la gente, ¿no? Se pone feo, o sea, imagínate. Había muchísimas personas, o sea, no te estoy hablando de 10, de 20, la Biblia no nos dice cuántos, en ninguno de los 3 evangelios se menciona cuántos, pero sí había mucha gente, ¿ok? Y dice el primer punto, pasamos a la siguiente, no, por favor, dice amigos que te acercan a Jesús. Esta es la primera parte que vamos a ver, ¿sí? Nos vamos a ir al versículo 3, del 3 al 5. Y dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, y quédate con esta palabra, esta frase, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Puedes pasar la siguiente, no? Ahorita regresamos a esa. Aquí les puse una imagen, si puedes ver aquí la pantalla, ¿sí se ve o apagamos la luz? ¿Sí se ve? Ok. Busqué una imagen de las casas de ese momento. Obviamente no eran como ahora, no era concreto. Imagínate ahorita que dijéramos, vamos a hacer un hoyo acá arriba. ¿Qué implicaría, verdad? O sea, no era como es hoy. Entonces las casas de aquel momento se hacía el techo con varas de madera, de árbol, y se cubría con tipo palmas, ¿sí? Eran como déjame ver aquí anoté, era como paja, ¿sí? Se me fue la palabra, era como paja. Entonces, si te das cuenta aquí, gracias, Nao, así eran los techos de ese entonces, ¿sí? Entonces, obviamente, pues era mucho más fácil, por eso el imaginarte esta escena, era mucho más fácil hacer un hueco en el techo para que pudieran bajar. Gracias, Nao. Si la ampliamos la otra, creo que también se ve así está la paja, no te preocupes. ¿Sí? Y normalmente las casas, date cuenta, este era un modelo, dice casa de un solo cuarto, era un tipo de casas que se hacían en ese momento. Y si te das cuenta, era la puertita, tenían un patio, donde obviamente ahí tenían su ganado y todo lo que hacían, y normalmente se manejaban las escaleras por fuera. Estaban unas escaleras y el techo, ¿sí? Entonces yo me imaginaba mucho esta escena, que Jesús estaba en una casa así. Pero imagínate, yo creo que había gente hasta en las escaleras, ¿no? Todo esto estaba lleno y obviamente pues adentro estaba Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Gracias, Nao. Ahora sí regresamos a donde estaba el verso. Ahí nos quedamos. Ya visualizamos la casa de ese momento, cómo era, y dice que estos 4 amigos, no, en sí la Biblia no dice amigos, ¿sí? Es un término que nosotros hemos interpretado, que eran sus amigos, pero realmente la palabra no nos dice si era su familia, si eran sus padres, si eran sus hermanos, unos primos, sus amigos, o sea, no nos especifica, pero nos habla de 4 personas que no vieron el obstáculo. ¿Sabes qué? Híjole, no, ¿sabes qué? Está llenísimo. No vamos a poder pasar, olvídalo. Otro día, si te encuentras a Jesús y te llevamos y a ver si te sanas, ¿sí? No, de entrada piensa en esta parte que para estas 4 personas no hubo un imposible, no hubo un pero. Nosotros, ¿qué hacemos? Siempre ponemos un pero, ¿sí? Pero, híjole, es que está bien lejos. Pero, híjole, no es que ya... Pero, y siempre tenemos un pero. Estas personas no vieron, no pusieron en su palabra el pero. No hubo un pretexto. Ellos vieron la manera y dijeron, no importa cómo sea, pero te vamos a llevar a Jesús. No importa de qué manera, así tengamos que romper el techo. No eran ellos los dueños de la casa, imagínate, ¿no? O sea, después pues ahora aviéntate la bronca de reconstruir y arreglar.
Pero para ellos no pensaron todo esto. O sea, a mí me parece algo muy increíble. Y ayer que yo estaba leyendo esto, es un pasaje que ya me sabía la historia, ese ya me la sé, ¿no? Pero cuando tú profundizas en la palabra, el Espíritu Santo te va hablando y te va revelando cada vez más cosas. Y yo pensaba en algo muy importante. Estas 4 personas demuestran un amor profundo por el paralítico. Un amor, ¿qué estás dispuesto a hacer? Porque aquí hay de dos. Dice, o somos esta parte de estas 4 personas, o somos el paralítico. Tú visualízate en cuál de los dos serías. Pero ha habido personas que nos han llevado a Jesús. Ha habido personas que no han visto el pero, ¿sí? Que no han visto la barrera de llevarte a Jesús. Y han luchado por llevarte a los pies de Cristo. Yo te pregunto a ti, ¿tú eres parte de estas personas que lleva a alguien a los pies de Jesús? Quitando cualquier pretexto, quitando cualquier pero, ¿ya te derrotaste con esa persona que necesita de Cristo? Porque a lo mejor dices, es que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, la gente de mi trabajo necesita de Jesús y ya les dije, pero no quieren, ¿sí? Porque nos pasa, es que te invitamos y aquí está la muestra, nosotros hemos invitado a muchas personas y no quieren. Bueno, pero ¿qué estás dispuesto a hacer por aquellos que amas? Porque el hecho de que estas 4 personas incluso rompieran el techo para poder llevar a Jesús, al paralítico, a la presencia de Jesús, demuestra un amor profundo. Un amor que no vio el pero. Un amor que no se cansó. Un amor que no dijo, híjole, no, ya está bien difícil, está bien complicado, mejor ya no. Un amor que no se rindió. No se rindieron. Ellos no se rindieron, ¿sí? Hoy tú y yo necesitamos personas que nos acerquen a Cristo y necesitamos ser esas personas que acercamos a alguien a los pies de Jesús, rompiendo el techo, haciendo lo que tengamos que hacer. Pero ¿sabes algo? Muchas veces no nos queremos quitar de nuestra comodidad por el beneficio de alguien más. ¿Qué implicó para estas 4 personas quitar el techo? Entrar entre la multitud, poderse subir tal vez a estas escaleras, hacer 1000 cosas, ¿sí? No fue fácil, no era algo fácil. O sea, trasladémonos a ese momento. Si tan solo, ahorita les ponía el ejemplo de la feria, ¿qué pasa si tú quieres llegar hasta adelante para ver a tu artista favorito? ¿Qué implica, no? Pues te vas empujando, ¿no? Y que alguien te pegue, que te diga, oye, ¿por qué te metes? Te den un golpe, o sea, es un riesgo. Implica un riesgo poder llegar hasta allá. Entonces, ellos estaban quitando de su comodidad para poder llegar al objetivo. Ellos tenían un objetivo en mente. Tenemos que llevarlo a la presencia de Jesús. ¿Cómo? No sé. ¿De qué manera? No sé. ¿Qué va a implicar? No importa, pero lo tenemos que llevar. Ese era el objetivo. Quitaron todo pero, quitaron todo pretexto, ¿sí? ¿Ya te rendiste con esa persona? Seguramente hay alguien y piensa en este momento, ¿quién está en este momento en tu corazón? Que tú dices, híjole, esta persona necesita de Cristo, es que tiene necesidad, es que yo veo, ¿cómo le hago? ¿Sí? ¿Pero ya te rendiste? ¿Ya te rendiste con esa persona? No te Hoy el Señor nos muestra esto. Y viene esta frase que te decía, quédate con esta frase, porque dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. Esto es lo más importante de este punto. No habla de la fe del paralítico. ¿Te das cuenta? ¿Quién? El enfermo ahí, pues era el paralítico. El que necesitaba de Jesús era el paralítico. Incluso la Biblia no nos dice, el paralítico tenía fe. No, menciona la fe de los otros 4. ¿Sí? La fe de ellos. Si tú tienes fe, claro que tu fe se va a activar en la vida de otra persona. Claro que tu fe va a hacer el milagro en la vida de esa persona que tú dices, es que necesita de Cristo. Es que esta persona necesita de Jesús, necesita conocer como yo le he conocido. Y yo sé que hay muchas personas, yo te puedo decir hoy, te puedo compartir
en mi corazón, yo tengo 2 hermanos y el Señor me hablaba ayer muy fuerte con esto y me decía, ¿qué estás dispuesta a hacer por tus hermanos? ¿Ya perdiste la fe de que ellos van a llegar un día? Y sabes, la semana pasada Dios me da esa bendición de ver a uno de ellos aquí y verlo alzando sus manos, cosa que han pasado los 10 años que yo llevo en Cristo. Y verlo aquí y ver ese corazón dispuesto y alzando sus manos y pidiéndole al Señor, yo decía, Señor, incluso yo ya me había rendido, incluso yo ya había perdido la fe de que Él podía llegar a recibir de tu palabra. Y el Señor lo hace posible. Entonces, dice, la fe se manifiesta en lo que pensamos imposible. Ahí se manifiesta nuestra fe. No, es que es imposible que mi hermano, mi hermana, mis hijos, porque híjole son, no es imposible. La fe se va a manifestar en lo que tú y yo creemos imposible. Ahora viene otro versículo aquí, que está en Santiago 2:26, y dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué implica esto? De nada me sirve tener fe si no hay obras, ¿sí? O sea, está la fe, pero dice, sin obras es muerta. Estas 4 personas son el ejemplo de eso. Ellos tuvieron que hacer algo. ¿Tenían fe en Jesús? Sí. ¿Ya habían escuchado de Jesús? Sí, pero no se quedaron en su casa. No se quedaron en su comodidad diciendo, ay, pues desde aquí oramos por el paralítico, que Dios lo sane y aquí nos quedamos, porque aquí estamos bien a gusto. ¿Qué implicó hacer algo? ¿Sí? Yo te decía ahorita, piensa en estas 2 cosas. Ahorita vamos a pasar al punto del paralítico, pero piensa, si soy parte de estos 4, ¿tienes fe que algún día va a llegar esa persona a los pies de Cristo? ¿Tienes fe que puede llegar tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, tus amigos, las personas que más amas? ¿Tienes fe que puedan llegar? Eso va a implicar obras, ¿sí? Implica hacer algo, quitarme a veces de mí mismo, de mí misma y hacer algo para que ellos puedan llegar a los pies de Jesús. Quitarme de mi comodidad, de mi beneficio, porque entonces la fe sin obras está muerta. Ellos tuvieron que hacer. No se quedaron en el pensamiento, no se quedaron aquí en la mente, en el creer en Jesús. Tuvieron que hacer algo, despojarse de su tiempo, de su comodidad. Entonces, hoy el Señor nos habla de esta manera, ¿sí? La fe de ellos. No dijeron, es imposible llegar. Llegaron, vieron el objetivo y lo lograron. Y ve lo maravilloso, porque dice, Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora vamos a pasar a esta parte, pasemos al siguiente punto. Y aquí nos habla del paralítico, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte del paralítico. Y ahí vamos a leer el versículo 5, el 11 y el 12, ¿sí? Dice el 5. Es lo mismo que ya leímos, pero dice que Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Luego nos trasladamos al 11 y dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. ¿Ok? Me voy a quedar hasta ahí. ¿Qué pasa con este paralítico? De entrada, no sé si a ti se te ocurrió ahorita que estábamos leyendo esto o pasó por tu mente, pero ¿por qué Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados? Pues si lo que quería era caminar, ¿no? O sea, a veces cuando tú empiezas a conocer a Jesús, hay pasajes que incluso hasta a veces me causan gracia, porque Jesús es así, ¿sí? O sea, yo creo que todos dijeron, pues Jesús, lo que quiere es caminar, ¿no? Así como sanaste a un leproso, así como sanaste a un ciego, lo que quiere es caminar. ¿Por qué Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? ¿Sí? Escucha algo, en aquel tiempo, y muy
duramente y tristemente en algunas iglesias actualmente también se tiene este pensamiento. ¿Qué pensamiento? En los tiempos de Jesús se tenía la creencia de que las enfermedades estaban ligadas al pecado. Si tú te enfermabas es porque eras un pecador. Los que tenían lepra eran pecadores. No podían ni siquiera entrar al templo. Una persona coja que tenía algo, que nació cojo, no tenía permitido entrar al templo, porque era signo de que era pecador. Sí, o sea, para los fariseos la ley que ellos manejaban era esa. Si tú tenías una enfermedad, eras un pecador. Entonces, te decía, actualmente, en algunos lugares, por increíble que parezca, se sigue teniendo esta creencia, que las enfermedades están ligadas al pecado. Y, paréntesis, comercial, nosotros vimos este documental de los cantantes Jesse Joy, no sé si los conozcan, ¿los conoces, Eder? Jesse Joy. ¿No? ¿En algún momento? ¿Alguna vez? Ok. Vimos este documental y hay una parte donde los papás, el papá, bueno, sí, sus papás de estos jóvenes eran cristianos, su papá era pastor, y en algún momento a la chica le da varicela, pero tenían conflictos familiares muy fuertes, muy, muy fuertes. Y ella le da varicela, ya siendo grande, pues ya tenía como 19, yo creo, y su papá, pues tenían esa educación, ¿sí? En la iglesia de ellos, donde ellos asistían, se les había enseñado eso, que las enfermedades estaban ligadas al pecado. Y ella cuenta que en una ocasión llega su hermano, o sea, la despierta y le dice, es que ¿sabes qué? Te está pasando esto porque, por tu pecado. Porque estás haciéndole daño a mis papás, porque te saliste de la casa, porque hiciste esto, ¿sí? Y ella se llena de una culpabilidad horrible, tremenda, o sea, dice, yo, incluso ya lo dice en el documental, yo empecé a pensar, sí es cierto, Dios me está castigando, ¿sí? Esa era la creencia en este momento. Y por eso te digo, tristemente, en ese documental me di cuenta que incluso en la actualidad, siglo XXI, muchas iglesias siguen teniendo esta creencia. Hoy te digo, eso no es verdad. ¿Sí? Claro que puede haber enfermedades que son consecuencia de nuestro pecado. Te voy a poner un ejemplo. Si yo hoy soy detectada tal vez con SIDA, ¿qué pasó con el SIDA? ¿Cuál fue el boom del SIDA? No sé si tengas como este dato histórico, ¿sí? Empezó a haber una oleada cuando surge la homosexualidad y surge todo esto muy fuerte. Y realmente yo te puedo contar el testimonio, tengo un amigo que vive de esta manera y su pareja pues tenía SIDA, ¿sí? Se lo contagió a él, estaba en pecado y él es portador y no importa, o sea, él sigue teniendo sus parejas, ¿sí? Claro que esta parte del SIDA es una enfermedad que pasa porque hay un pecado, ¿sí? Hay una transgresión, pero no significa que si nos enfermamos eso es por nuestro pecado y Dios nos está castigando. Hoy actualmente no es así, ¿ok? Quitémonos esta idea y hoy tú y yo sepamos con claridad que así es. Las enfermedades son producto de ¿qué? Desde la caída de Adán y Eva. Desde la caída de Adán y Eva. Cuando Dios crea a Adán y Eva y los pone en el paraíso, Dios no manda enfermedad. Había sanidad. Pero con la caída de Adán y Eva llega el pecado y entonces las enfermedades son algo que hemos arrastrado hasta la actualidad, ¿sí? Pero no es porque Dios nos castigue. Esto es un dato muy importante. Ahora, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Date cuenta de algo. Jesús sabía que antes de sanarle en el cuerpo, ¿qué necesitaba sanar en este hombre? No sabemos si era un joven. El alma. Exactamente. Exacto. A lo mejor era la angustia, ¿no? Exactamente. Lo más importante es nuestra condición espiritual, nuestra alma. Y muchas veces tú y yo buscamos ¿qué? El bienestar físico. Buscamos estar en lo físico bien. Pero de nada sirve que en el cuerpo esté sano si nuestra alma está enferma. Es como dicen que luego nos duelen los pies cuando tenemos miedo a abrazar a algo. Ajá. Entonces, Jesús es tan sabio, o sea, Jesús no lo dice nada más por decirlo. Claro, Jesús ve a través de este hombre, ve su corazón. No sabemos, la Biblia no nos dice qué había hecho,
no nos dice en qué condición estaba, no nos dice qué pecado había cometido. Pero Jesús le da prioridad a la sanidad de su alma. No importa si el cuerpo está mal. Lo más importante es la sanidad de tu alma y la mía. Lo más importante es el perdón de nuestros pecados. Ya lo hemos visto aquí, lo hemos escuchado mucho. Tú y yo somos pecadores. Hoy yo que estoy aquí parado enfrente, soy pecadora. Ay, no, pecadora está ahí enfrente hablándome de Dios. Lo soy. Por la gracia que Dios da, pues nos da esa oportunidad, ¿sí? Pero hoy tenemos que reconocer que hay pecado en nosotros. No somos buenos, no somos perfectos delante de Dios. Entonces, Dios ve primeramente, Jesús en este caso, conocía su corazón, ¿sí? Era más importante sanar el pecado. Yo te pregunto, y quiero que pienses y reflexiones algo. Si en este momento tú tuvieras una condición física, ¿le darías gracias a Dios? ¿O le darías la gloria a Dios? ¿O pensarías que Dios te está castigando? A veces pensamos, ¿sí? Muchas veces pensamos eso. Que si llega algo, no, Dios me está castigando, ¿no? Señores, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué hice para que ahora me mandes esto? Para este malestar, lo veíamos en Job, ¿no? Estas 2 semanas, o sea, Señor, ¿qué hice? Pero no es así. Y aquí hay algo bien importante que yo quiero pedirte que se te quede en tu corazón, ¿sí? Dice, buscar nuestra sanidad espiritual. Eso es lo principal. Si tú buscas la sanidad de tu alma, claro, el Señor va a mandar sanidad en lo físico, pero principalmente va a mandar la sanidad de tu alma, de tu mente, de tu espíritu. Eso es lo más importante, ¿sí? Nuestro estado de salud, que nuestra propia, a veces, y nos enfocamos más en la sanidad física, y lo veo los lunes, ¿no? Cuando oramos. ¿Qué hacemos los lunes cuando oramos las mujeres? ¿Sí? Tenemos peticiones, oye, ora por fulanito que está enfermo, o fulanito que está en el hospital, fulanito que tuvo un accidente, menganito, y está bien, el Señor nos oye. No digo con esto que no pongan sus peticiones cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por una persona. Pero, ¿quién realmente manda un mensaje y dice, oye, yo quiero orar por mi pecado? Yo quiero orar por mi sanidad física, espiritual. Yo quiero orar para que el Señor me muestre cada vez más mi pecado y me limpie. Eso lo olvidamos. Eso lo dejamos ahí al último. ¿Sí? Y no, lo más importante es nuestro estado espiritual. Ahora, hay otra característica de este paralítico. ¿Qué pasa? Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Dice, entonces él se levantó enseguida y se fue. Muestra obediencia. Te decía hace ratito, hay de dos, o somos de los 4 amigos o somos el paralítico. O fuimos el paralítico, ¿no? En algún momento que alguien nos acercó a Cristo. Tú piensa cuál es tu condición el día de hoy. Pero este paralítico muestra obediencia a lo que Jesús le está mandando. Porque le dijo, los pecados para levantar. Así es. Sí. Primero, sano tu alma. Primero, restauro tu espíritu. Y entonces sí te digo, levántate y ve. Tú y yo necesitamos obediencia a la palabra del Señor. Yo hoy te digo, claro, muchas veces sigo siendo el paralítico que está en una condición así, no porque esté en una silla de ruedas, en una cama de hospital, pero mi estado espiritual es el de un paralítico. ¿Qué significa esta palabra? Limitarte. Hay una discapacidad, no te permite hacer algo más. Y a veces mi condición espiritual es esa. Y tengo que ir a la presencia del Señor y reconocer mi pecado para que el Señor me diga, tu pecado te es perdonado. Y entonces lo siguiente que es, obedecerle. Jesús ya te perdonó, Jesús ya te sanó, Jesús ya te limpió. Ahora el siguiente paso, haz lo que el Señor te está mandando a hacer. No puedes quedarte ahí, o que él agarró así y dijo, no, pues aquí me quedo y sáquenme otra vez cargando. No, se levantó, salió. Y el Señor te dice, levántate, mujer, levántate, ¿qué tienes que ir a hacer? Levántate, yo ya te sané, ya perdoné tus pecados, levántate, ve, anda, toma tu lecho y anda. Y a veces nos cuesta
tanto entender esta parte y decir, sí, Jesús. Decirle sí al Señor, dejar nuestras cosas, dejar nuestros asuntos, dejar nuestro trabajo, dejar nuestros gustos, dejar tantas cosas. ¿Sí? Y el Señor te dice, te espero el domingo a las 11. ¿Sí? Bueno, pero estás aquí, ¿no? O sea, a lo que vamos, ¿sí? A veces damos prioridad a tantas cosas, cuando nuestro alimento espiritual, lo que estamos recibiendo en el espíritu aquí en este momento es lo principal. No importa, escúchalo bien, no importa si el día de hoy no comiéramos nada. Nos llegáramos a nuestra casa y abrimos el refri, híjole, Señor, no tengo ni queso, no tengo ni una salchicha, no, a veces pasa, ¿sí? A veces pasa, pero ya recibiste el alimento espiritual. Tu espíritu está recibiendo, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Jesús conocía la condición y el estado del corazón de este hombre, ¿sí? El siguiente punto, vamos a ver. El punto 3 dice, ¿quién es este? Sí, lo puse como una pregunta, ¿quién es este? Está en el versículo del 6 al 10. Nos regresamos y dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que es el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, y bueno, ya sabemos lo demás, ¿ok? ¿Por qué me detuve en este punto y por qué es importante? Dice que estaban los escribas. No sé si sepas, los escribas eran personas que tenían mucho conocimiento, que se dedicaban a estudiar la palabra y a traducirla, a enseñarla. Eran personas que tenían un cargo dentro de la iglesia muy importante, porque imagínate, eran los encargados de enseñar la palabra, de enseñarla al pueblo de Dios, de transcribir los escritos, ¿sí? Eran personas muy importantes. Y siempre en la historia y en la vida de Jesús, siempre juzgamos a los fariseos y juzgamos a los escribas y a todos, pero realmente si pensamos un segundo, no estaban tan equivocados. ¿Sabes por qué? Porque es válido que ellos se cuestionen. Es válido que ellos digan, oye, pues ¿quién es este? Sí, por eso lo puse así como pregunta. ¿Quién es este? Porque en el conocimiento que ellos tenían, en la enseñanza que ellos habían recibido, efectivamente, solamente Dios podía perdonar los pecados. Dios era el único que perdonaba pecados, nadie más. Entonces realmente ellos no están mal, ¿sí? Ellos empiezan a pensar y a cuestionarse. Y dice, y conociendo luego que Jesús en su espíritu que cavilaban, es decir, estaba una multitud. Aunque ellos hubieran hablado en voz alta, pues Jesús no los iba a escuchar, ¿estás de acuerdo? O sea, había una multitud de gente, había mucha gente. Entonces, pero dice Jesús conoce los pensamientos. Aquí, ¿qué es cavilar? Ellos estaban pensando para sí mismos, ¿sí? Eso es cavilaban, estaban pensando en sí. Híjole, pero ¿quién es este? Y se cuestionan, ¿quién es este que perdona pecados? Está diciendo una blasfemia. O sea, solamente Dios puede perdonar pecados. Ellos están cuestionándose y a veces es válido. Tú y yo lo hacemos, ¿sí? Los miércoles lo vemos cuando estamos estudiando. ¿Qué pasa con todos? Decíamos, híjole, ¿no? O sea, a veces cuestionamos y eso es válido. ¿Sí? Porque entonces hay algo, estamos conociendo de la palabra y nos cuestionamos, pero dice Jesús conoce sus pensamientos. Jesús inmediatamente dice, y estos ya están pensando, ¿no? Bueno, ¿y qué les dice? Para que sepan, ¿sí? ¿Ok? ¿Están pensando eso? Bueno, para que sepan quién es el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, es decir, tiene autoridad, tiene poder en la tierra. Te voy a dar un dato curioso de la Biblia. La palabra, esta frase, el Hijo del Hombre, aparece 14 veces en los evangelios.
14 veces. Y la primera vez que se mencionó esta frase de el Hijo del Hombre fue mencionada en el Antiguo Testamento por el profeta Daniel. Dios le da una visión a Daniel y Daniel está relatando lo que ve. Y cuando Daniel está escribiendo, tú te vas a leer el libro de Daniel y está escribiendo, redacta y dice: vi en los cielos a alguien que era como hijo de hombre. Es la única vez que se menciona en el Antiguo Testamento, hijo de hombre, ¿sí? Y después llega Jesús y empieza a hacer uso de esta frase. Dice, el Hijo del Hombre, refiriéndose a que Él era el Hijo de Dios. Dice, fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿ok? Entonces, este dato está 14 veces, ¿sí? Y dice, la principal razón por la que Jesús tuvo que venir y dar su vida es por tu pecado y el mío. ¿Qué pasa aquí? Jesús da el perdón de pecados. Ya lo vimos con el paralítico. ¿Ya te diste cuenta de qué condición espiritual tienes? ¿Ya te diste cuenta cómo llegaste? ¿Cómo es el día que llegamos? Bueno, él ya había conocido la palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo fue aquel día cuando tú llegaste en ese lugar? ¿Cómo fue ese día, Ana? O sea, piensa, no para que me contestes, sino para que tú medites. ¿En qué condición llegué? Porque yo te puedo decir, cuando yo leo la palabra, a veces yo me siento no como el paralítico. ¿Sabes cómo me siento? Como un leproso. Alguien con lepra. ¿Qué es la lepra? Una enfermedad de la piel. En ese entonces era horrible. Hoy en día ya hay medicamentos, tratamientos, muchas cosas, pero ¿te imaginas en ese momento? La piel cayéndose. La gente no se les acercaba, eran rechazados, eran aislados totalmente. Jesús es el único que cuando llega se empieza a acercar a ellos. Y a veces yo me siento en un estado espiritual como alguien con lepra, no como un paralítico, nada más, pues a lo mejor está sano de todo lo demás, nada más que no puedo caminar, pero a veces me siento como un paralítico. A veces me siento como la mujer del flujo de sangre que llevaba añísimos, 14 años si mal no recuerdo, con el flujo de sangre. Cuando de repente estamos en esos días, nosotras, 4 o 5 días, ya estás así de ya, por favor, a veces una semana, ya. Imagínate años con el flujo, teniendo este padecimiento del flujo de sangre. A veces me siento como el ciego, ¿sí? ¿Qué condición espiritual tienes el día de hoy? ¿Cómo llegaste? Entonces, el principal es eso. ¿Quién es este? ¿Por qué nos cuestionamos? ¿Quién es este? Y dice el siguiente verso, creo que puse otro versículo. ¿Podemos pasar? Sí, ahí. Dice en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso aquí lo vuelve a mencionar, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad y tiene poder en la tierra. Le dice al paralítico: levántate y anda. Lo tiene que hacer para demostrarles que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene el poder de hacerlo. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús del que he escuchado? ¿Quién es este Jesús del que me han hablado? ¿Quién es? Es el Hijo de Dios. Es el que tiene todo poder, no solamente en el cielo, no allá arriba de las nubes y más allá, no allá en el universo, aquí en la tierra. Jesús tiene ese poder de hacer en tu vida lo que tú le pidas, lo que le pidas. Y a veces nuestra fe es tan corta, no lo creemos. No lo creemos, Señor, pero es que si te pido, híjole, Señor, te quiero pedir una casa, pero está bien difícil, no, pero, y volvemos al pero, nos regresamos al pero, ¿sí? Pero, Señor, es que quiero un carro, pero mira, ¿sí? ¿Por qué? Él tiene la autoridad en la tierra. Repito lo mismo, lo vimos en Job. Satanás no hace nada si el Señor no se lo autoriza. El Señor tiene el poder para transformar cualquier circunstancia de tu vida y para transformar la vida de los que amas. Lo vimos con estos 4 amigos, con estas 4 personas que lo llevan a la presencia de Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pues nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios, el que habita en tu corazón, el que murió en una cruz para perdonar tus pecados y los míos. Y estaría dispuesto a volver a venir y volver a dar su vida.
Porque el Señor no escatima, no es como nosotros, ¿verdad? A veces ayudamos a alguien y dice, ay, no, pero ya te ayudé mucho, ya está aquí, ¿sí? O sea, Él no, Él está dispuesto. Él está ahí todo el tiempo. Él está todo el tiempo. Él está dispuesto todo el tiempo a escucharte, a atenderte. Él tiene el poder aquí en la tierra. Y de verdad, yo te decía, este pasaje ya me lo sabía. Pero cuando te metes a la palabra, y ayer que yo lo leía y veía y decía, Señor, tú tienes el poder de transformar la mente de mi hermano. Mi hermano en este momento está pasando una circunstancia de aquí, una mente cerrada. Pero el Señor tiene el poder, no hay duda. Pero yo ya me rendí. La pregunta aquí que nos hace el Señor, ¿ya te rendiste? Hasta contigo misma. Mujer, hasta contigo misma. Te rindes, sí, a veces, esto ya me rendí, dejo de orar, ya no oro con ese fervor, con esa insistencia, pidiéndole al Señor, quitando todo pero, todo pretexto. Señor, tú tienes el poder de hacerlo. Eres el mismísimo Hijo de Dios, ¿sí? Dice, sin embargo, de igual manera Jesús conoce los pensamientos y el corazón de todos. Él sabe lo que pensamos. A veces, yo siempre les digo, cuando la gente nos saluda, y siempre me da mucha risa, ¿no? Porque siempre que mandamos un mensajito, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Y llegamos y siempre saludamos y se nos hace costumbre decir bien. A veces estamos que nos lleva el payaso, ¿no? Nos está cargando el payaso. Exacto, ¿no? Sí. Y a veces estamos mal, pero nos hemos acostumbrado a decir bien, ¿no? Delante de las personas. Y podemos engañar a las personas. Estamos bien. Cuando la realidad es que no. Pero a Jesús no lo engañamos. A Jesús jamás lo engañamos. Aquí está la prueba y en muchos otros pasajes Jesús conoce los pensamientos y el corazón. A nosotros muchas veces nos dicen, ay no, que esto, y nos han dicho muchas palabras de amor, de cariño, y después resulta otra cosa y decimos, bueno, pues Dios sabía los verdaderos pensamientos y las verdaderas intenciones del corazón, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Ya sabes, ya tienes bien claro quién es Jesús en tu vida. Fíjate, anteriormente, para el perdón de pecados, así como vimos que las enfermedades estaban ligadas a tu pecado, para que tus pecados te fueran perdonados, ¿qué se tenía que hacer? Sacrificios, ¿sí? Y de acuerdo a tu pecado, era el sacrificio. O sea, sí. Exacto. Exactamente, ¿no? O sea, bueno, fue algo leve, bueno, échate nada más un Padre Nuestro, ¿no? Y si no, pues te mandaban un montón, exacto, así. Si tu pecado era pequeño, pues a lo mejor nada más te pedían una besita, un pichoncito y ya, presentarlo ante el templo. Pues si no, pues te pedían una oveja, ¿no? O sea, de acuerdo al pecado era el sacrificio. ¿Te das cuenta cómo aquí Jesús no le pide nada al paralítico? ¿Le pidió un sacrificio? No le dijo, sí, claro que sí, pero mira, ahora que te suban de nuevo, váyanse a traer unas ovejas, unos animales. No, ya no. Jesús viene, dice la palabra, Jesús no vino a quitar la ley, sino hacer que se cumpla, ¿sí? Abolir esas cosas que se tenían en un momento, y Él viene a hacer una revolución. Por eso Jesús es un personaje tan importante que incluso las personas que no son cristianos reconocen y tienen que reconocer que sí existió un hombre llamado Jesucristo, que vino a revolucionar, vino a hacer una transformación, ¿sí? Entonces Jesús no le pide nada, no le pide ningún sacrificio. ¿Qué nos pide? Jesús hoy en día no nos pide ningún sacrificio, pero te voy a decir qué nos pide. Nos pide un arrepentimiento genuino. Eso es lo primero que Jesús nos va a pedir. Arrepentimiento genuino. ¿Y qué significa esto? Cambio de mente y de corazón. Yo no puedo decir que estoy arrepentida de algo si no tengo un cambio de mente y cambio de corazón. No sirve de nada decir, ay, sí, miren, yo me arrepiento de haber sido una mala hija, si sigo siendo una mala hija, ¿sí? O sea, el arrepentimiento implica cambio de mentalidad y cambio de corazón, ¿ok? Segunda cosa, confesión. Que tú te confieses delante de Él.
Ahorita decían, bueno, antes lo hacíamos delante de un sacerdote. Confiésate delante del Señor. ¿Le confiesas tu pecado diariamente? Porque a veces ni lo hacemos. Ay, señora, damos gracias de repente, ¿verdad? Ay, sí, gracias porque hoy desperté. En la noche, gracias, Señor, porque hay en mi casa. Gracias por los alimentos. Pero en ningún momento está nuestra confesión de pecado. Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Hoy reconozco que pequé de avaricia, que pequé de contienda, que pequé de blasfemia. ¿De qué pecaste? ¿Sí? Y reconocer y confesar diariamente nuestro pecado es muy importante. Es muy importante. Claro que el Señor ya lo sabe, claro que Jesús ya lo sabe, pero es muy importante tu confesión delante de Él. Y tercera cosa que el Señor nos va a pedir, fe. La fe ya lo vimos aquí. Aquí hizo efecto la fe de las personas que llevaron al paralítico. No menciona el texto si el paralítico tenía fe o no tenía fe, ¿sí? Pero esto es lo que el Señor nos va a pedir a ti y a mí: arrepentimiento, confesión y fe, para poder tener este cambio de vida, ¿sí? Vuelvo a la misma pregunta, a la misma insistencia. Solo en Él tendremos libertad y sanidad del alma, porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Puse otro versículo, que es Primera de Juan, el anterior no, perdón. Primera de Juan 2, del 2 al 6, dice: y Él es la apropiación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él lleva el pecado, Él llevó en sí el pecado de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Quiénes nosotros? Edel, Nao, yo, hoy estamos aquí, nosotros, ¿sí? En esto sabremos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, si hacemos lo que el Señor nos está enseñando. En eso se va a ver que le conocemos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pues esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y parece un poquito un trabalenguas este versículo, ¿verdad? Digo, ay, lo tienes que leer a veces varias veces y con calmita irlo separando. El punto es este. Dice, si tú y yo decimos que le conocemos, vamos a hacer sus mandamientos. Vamos a hacer lo que el Señor nos manda hacer. Dice, si tú sales allá afuera y tú dices que le conoces, pero no haces sus mandamientos, pues eres un mentiroso, ¿sí? Porque entre más digamos que le conocemos, dice, más vamos a permanecer en Él, más vamos a ser como Él. Cada vez más compasivos. Cada vez vamos a perdonar más rápido, ¿verdad? Yo me acuerdo antes cuando me enojaba con Luis, a veces hasta una semana podía durar enojada, ¿verdad? Y sin hablarle y sin nada. Y ahora, pues a lo mejor ya no, bueno, ya al rato ya es más fácil, porque el Señor nos va moldeando y cada vez nos vamos pareciendo más a Él y vamos siendo más misericordiosos, más amorosos, más pacientes. Esa es la transformación. El reconocer que Jesús dice, no solo cargó mi pecado, ni el tuyo, cargó el de todo el mundo, ¿sí? Pero en esto vamos a demostrar que nos parecemos a Cristo. Y ya para terminar, dice el último punto, glorificar a Dios. El versículo 12, la parte B, pero voy a leer todo el 12, sí, dice, entonces él se levantó enseguida, o sea, hablando del paralítico, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, dice, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta es la palabra clave, glorificaron a Dios, darle gloria a Dios. Muchas veces, cuando tú y yo ya recibimos el milagro, ya nos olvidamos de Dios, y lo hemos visto. Nuestros ojos han sido testigos, ¿sí? Cuando llega una persona porque está en una condición mal, de sanidad, de salud, y le clama y todos oramos por esa persona, le pedimos al Señor, entramos en tiempos de oración, de ayuno, y ya, cuando el Señor lo sana, se desaparecen. Y luego, ¿por qué no le diste gloria a Dios? Y darle la gloria es eso, ¿sí? Glorificarle, reconocerle, seguirle, darle las gracias. ¿Sí? Y yo te pregunto, ¿le das la gloria a Dios por lo que hace en tu vida? ¿Por lo que ha hecho hasta el día de hoy en tu vida? Eso es lo principal.
darle la gloria a Dios. Todo es por ti, nada es porque yo soy la buena, la bonita, la de los dones, talentos, capacidades, aptitudes. No, todo es por Él. Y si hoy en día hacemos lo que hacemos, es por Él y para Él. Eso es darle la gloria a Dios. Saber que todo lo que tú haces es por Él y para Él. ¿Qué tengo que hacer de comer? A veces a mí ya yo digo, ay, no, Señor, lo hago por ti. ¿Sí? Y el pensar, Señor, es por ti, es para ti. ¿Sí? Es para ti. Sí, es para ti. A veces en el trabajo, qué difícil es, ¿verdad? Oye, tengo que hacer esto. Señor, es para ti. Y el cambiar esta mentalidad, por eso hablábamos de este cambio de mente y de corazón. Eso es lo principal, ¿sí? No predicamos un evangelio de prosperidad y bienes, sino una relación profunda con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Aquí en Camino de Viento, en esta iglesia, lo que a nosotros se nos ha enseñado es eso. Nosotros no nos paramos aquí para predicarte un evangelio de prosperidad y de bienes materiales. Claro, el Señor lo da. El Señor, mi papá tenía una frase que a mí se me queda mucho, dice, Dios no le queda de ver nada a nadie. Y sí, Dios jamás te va a quedar a deber nada, jamás. Él te va a dar lo que necesitas y a veces más de lo que mereces. Siempre, ¿sí? Predicamos una relación profunda con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Ese es el objetivo de esta iglesia, que tú puedas llegar al conocimiento profundo de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, y que tengas una relación con Él. Porque de nada sirve el que se pare aquí, de nada sirve que se llene la iglesia si los que están no tienen una relación profunda con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Ese es el objetivo, ¿sí? Y ya por último, llévate estas preguntas a reflexionar. ¿Eres o fuiste el paralítico? Eso es lo primero. Piensa, ¿soy todavía el paralítico? ¿Soy todavía alguien que está en una condición espiritual de parálisis? ¿O fui? ¿Sí? ¿Qué estás dispuesto a hacer por los que amas? ¿Tienes la fe suficiente? ¿Estás dispuesto a quitar el techo? ¿A quitarte? Por eso, ¿cómo se llamaba la plática? Quita el techo. ¿Estás dispuesto a quitar el techo? ¿Qué va a implicar que yo quite el techo? Para que pueda llegar mi papá, para que pueda llegar mi mamá, para que puedan llegar mis hermanos, mis hijos, quienes sean. ¿Qué va a implicar? ¿Sí? ¿Tienes la fe suficiente? ¿Conoces realmente quién es Jesús? Porque aquí decía, el Hijo de Hombre, quien tiene todo poder y autoridad en esta tierra. ¿Ya lo conoces? Y la última, ¿le has glorificado? ¿Le has dado la gloria por perdonar tu pecado, aun cuando no sane tu cuerpo? Yo te decía, ¿qué pasaría si ahorita recibieras un diagnóstico de enfermedad, de muerte? Y muchas personas, te decía, cuando se enferman, pues piensan que es un castigo de Dios, ¿sí? Pero no es así. A veces Dios utiliza esa enfermedad para que Él sea glorificado. Esa es la finalidad, ¿sí? Yo te puedo decir, mi abuelita, por ejemplo, estuvo muy enferma. Primero pues, le tuvieron que amputar su pierna y orábamos, claro que orábamos, porque Dios la sanara y estuviera bien. Al final murió, pero ¿sabes qué? Recibió a Cristo en su corazón y ella asistía los domingos en su silla de ruedas. Y cada domingo la veía sentada hasta delante de la iglesia. El Señor no sanó su cuerpo, el Señor no le restauró una pierna, pero ¿sabes qué? Sanó su alma. Y cuando ella murió, yo sé que está en el cielo. Eso es lo importante. Si en este momento tú y yo recibiéramos cualquier diagnóstico de enfermedad, a veces el Señor lo va a hacer para que Él se glorifique. Pero sabes, tú y yo vamos a tener la garantía que nuestra alma y nuestro espíritu están sanos, están libres. Yo sé que mi abuela se fue, pero su alma fue sanada. Y eso fue lo más importante. Por eso ya no hubo tanta tristeza. Claro, duele cuando parte alguien, ¿verdad? Cuando el Señor nos permite pasar estos momentos, duele. Pero mi abuela recibió de Cristo y estaba en la iglesia y recibía de la palabra. Y eso fue lo más importante. Saber que su espíritu fue transformado, ¿sí? Necesitamos personas que nos lleven a Dios y necesitamos ser vehículo para llevar a Dios a los demás. Eso necesitamos.
Piensa hoy en esta mañana, cierra tus ojos, vamos a terminar.